Hablemos de Yamandu Orsi. ¿Cuándo empezó a cerrarle la idea de que Orsi podía ser candidato a presidente? Uh, Hace años lo reclamamos en un congreso del MPP. Creo que fue el último que yo fui. Ujú. Sí, sí. Y personalmente, ¿cuándo lo vio que tenía pasta para? Y lo vi en el gobierno de Canelones, porque Canelones es un departamento dificilongo. Este, pero tienen chiquito todos los problemas que tiene el Uruguay. Y el tipo se le dio la suerte de estar casi 20 años en ese gobierno, porque estuvo primero 10 años con Carámbula en la Secretaría General y después como intendente. Desgraciadamente, no hay cursos para presidente. Las universidades no se acuerdan de formar el estamento político, menos para gobernar. Y cuando vos mirás la dirección de una multinacional, pa, vos ves un enjambre en la dirección de especialista de esto, especialista de lo otro, especialista. Pero nosotros para gobernar no hacemos eso. Me parece que la democracia tiene que evolucionar un poco, porque las épocas contemporáneas son cada vez más complejas, más difíciles, y nos estamos dando lujos que no deberíamos de dar. ¿Y se puede enseñar eso? ¿Eh? ¿Se puede enseñar eso? Bueno, hay una parte que es un arte, y eso no se enseña. Pero hay un conjunto de conocimientos básicos que me parece que sí, que hay que sembrarlo. Después está aquello, hermano. Lo que la natura nos da, Salamanca no presta. Y lo vas a ver en los médicos, lo vas a ver en los abogados, lo vas a ver en todo el orden de la vida. Pero hay que ayudarla un poquito a Salamanca. De tu experiencia, ¿qué consejo le diste a Orsi o qué enseñanza o qué advertencia le hiciste para cuando él ahora le toque ser presidente? Recuerdo que le dije un consejo que me había dado el Chugarri. Tené un par de buenos abogados cerquita que revisen todos los papeles que te traen para firmar. Porque en la presidencia te traen media Biblia todos los días para firmar. La mayoría no tenés ni idea de lo que está firmando. Y la mayoría son pavadas. Pero en el entrevero de la pavada puede venir cualquier cosa. Entonces tenés que tener gente jurídicamente muy despierta que revise eso. Hay un Jorge Díaz, puede ser esa persona. Y sí, Jorge Díaz, y no alcanza con uno. Pero es importante, porque hay una formalidad de concentrar en presidencia una cantidad de decisiones, las mayorías son absolutamente secundarias, no tendrían que llegar, pero bueno, está impuesto eso. ¿Cómo vio la conformación del gabinete, los nombres que puso Orsi para acompañarlo como ministros? Y me parece, yo qué sé, los pingos se ven en la cancha. Usted igual le había dado algún consejo en ese sentido, el nombre de Yo, Frati yo le para la había ganadería. recomendado a Frati, porque obviamente lo que yo más conozco es eso. Y no me puedo meter. Yo recuerdo que cuando fui presidente no consulté a nadie, salvo al compañero Astori le pregunté quién le gustaba para ministro de Economía. ¿Por qué? Por razones obvias. Trajo cola todo ese ¿Eh? relacionamiento, trajo cola todo ese relacionamiento. No, porque
Astorre tenía una vida metida en la economía, etcétera, etcétera. Era lógico. Había que consultarlo. Y ahora tenemos a Gabriel Odone, que fue la primera figurita que Orsi presentó. ¿Qué espera de Odone al frente del MES? ¿Va a ser un primer ministro? ¿Va a ser un ministro de Hacienda? ¿Cómo lo ve en su rol? Yo hablé una vez que vino a casa, hace tiempo, y le recomendé que anduviera en sintonía con agricultura, como en la época de Ferreira y Donate. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esencialmente un país agroexportador. ¿Y que tenemos que hacer otra cosa? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero pongamos los pies en la tierra. Por ahora somos un país agroexportador. Y tenemos que hacer otras cosas, pero zapatero a tu zapato. Pero le preocupó eso, porque durante la campaña electoral se quejó de cuánto, todos en general, pero cómo el Frente había hablado, cuánto el Frente había hablado de campo. Si toda la campaña electoral parece que llegaba hasta Río de Santa Lucía. Para allá ni bola le dieron. Prometían que iban a aumentar esto y otro, todo, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿y dónde sacás? Porque para repartir tenés que asegurarte que haya, ¿ves? Y para que haya tiene que crecer la economía. Es decir, ese no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema del país. Y bueno, y salvo el software, que ha tenido un despegue como actividad brutal y ilumina por ahí, seguimos siendo un país agroexportador. Y tenemos que mejorar en eso. Yo creo que tenemos que darle pelota a la región y tenemos que hacer en todo lo que podamos una evolución como hizo Holanda entre Alemania y Francia. Holanda construyó un país moderno vendiéndole genética a los vecinos. ¿Por qué las mejores vacas lecheras son holandesas? ¿Por qué las mejores ovejas carniceras que hay son las Texel? ¿Por qué cuando queremos plantar un buen tomate tenemos que ir a formar con un sobrecito holandés que nos cuesta $50 y son 3 tomates que nos venden los tipos? Pero nos están vendiendo esto. Genética, inteligencia. Bueno, nosotros tenemos que aprender. Inevitablemente Brasil va a tener el mayor hato ganadero del mundo en un par de años. Va a superar a Estados Unidos. Hay que venderle genética a ese monstruo. No, ni sabe cuántas vacas tiene Brasil, porque hay lugares como el Pantanal que tenés que esperar que haya sequía para que salgan para afuera para tomar agua. Nunca va a poder tener la trazabilidad que tiene el Uruguay ni nada por el estilo. Esas cosas las tenemos que explotar. Pero que los barcos que los llenen ellos. Claro. En ese sentido está ahora, digamos, de nuevo arriba de la mesa el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Se avanzó con ese acuerdo, falta la resolución en Europa y acá. ¿Cómo ve para Uruguay las posibilidades que abriría un libre comercio con la Comunidad Europea? Ojalá se dé. Pero vencer la cultura francesa y la dependencia que tienen con el campesinado va a ser repecho. En Francia va a haber lío. Si pueden tomar la decisión dándole la espalda a Francia, podrá ser. Pero ningún gobierno francés se va a enfrentar con esa tradición de ellos.
Sería creo que sería ventajoso para nosotros. Europa no puede competir con nuestras vacas. Ellos tienen precios proteccionistas. La producción de lácteos europea está subsidiada como el diablo. Claro, Brasil, que tiene industria automovilística, no sé cómo lo verá. Me quedó una pata ahí. El PIT-CNT se quejó, dijo que va a afectar a los trabajadores este tratado. ¿Cómo lo ve al PIT-CNT cuando se tiene que parar ante este tipo de temas? Está muy extendida una confusión. Se piensa que industrializar es llenar de chimenea. Industrializar la economía es un concepto económico. Es generar más valor en menos tiempo. Holanda se dedicó a la semilla y a la genética animal. Después vino todo lo otro. Holanda era un delta pantanoso y ahí se refugiaban los siervos de los señores feudales y se juntaban para pelear cuando los venían a buscar y terminaron haciendo una nación. Esa es la historia de Holanda. Aprendieron a trabajar y a vivir en los pantanos. Y después aprendieron a vender inteligencia. Es también un país industrializado. Es muy creíble que industrialización son solo fábricas. La cabaña puede ser un camino de industrializarse. El vender animales de pérdigues o la industria del semen son pasos industrialistas. Y generar una semilla nueva también lo son. Es más complejo. Algunos compañeros del PCNT tienen su apego a su trabajo, está bien, los entiendo perfectamente. Pero una industrialización feroz del país sería dedicarse a la medicina animal. ¿Y por qué le digo esa barbaridad? Porque el mayor hato ganadero del mundo está acá, en el Mercosur, y lo seguirá estando. Y hay varias enfermedades que hay que atenderlas, y hay que producir en laboratorio una fortuna de los remedios de la medicina animal, por ejemplo. Pero los compañeros del PCNT no tienen por qué ver eso. Ellos tienden a creer que todo se reduce a fábrica. Y lo veo más al Uruguay por el lado de los laboratorios y de la genética, la industrialización, que por el lado de la fábrica. ¿Qué visión tiene sobre cómo se ha comportado el PIT-CNT en los últimos años? Hace unos días dio una entrevista en la cual dijo que le había llamado la atención la ternura, dijo usted, que había tenido con este gobierno. ¿Qué? Que le había llamado la atención, dijo, la ternura que había tenido el PIT-CNT con este gobierno saliente, con el gobierno de la calle Pou. Sí. ¿A qué se refiere? Cuando yo fui, el gobierno metió la consigna, no todo el PCNT, hay algunos, el gobierno en disputa. Y nos peleamos. Porque yo dije, sí, es macanudo. Tener un patrón de izquierda es macanudo. Ya se juega todos los días. Bueno, cada cual rezonga donde está. Pero siempre se precisa gente que patee por el salario de los trabajadores. Porque si no, la economía no derrama. Y ahora en la educación, por ejemplo,
durante tu presidencia hubo conflictos con los sindicatos de la educación. Este gobierno le sacó representación en los lugares de decisión. Ahora, ¿cómo se tiene que parar la izquierda con los sindicatos de la educación? Los sindicatos tienen que ganarse la representación. Tienen que tener un grado de incidencia que no tienen. Hay trabajadores de la educación comprometidos, me consta, pero hay muchos que van a cobrar el sueldo. Y tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad social, y los sindicatos tienen responsabilidad en eso. Faltó un poco esa pata. Todos tenemos responsabilidad. Una vuelta en la puerta de esa escuela me dice una ingeniera agrónoma, pero qué lejos que queda tu escuela. Y estudiante de ingeniero agrónomo, ¿qué querés? Trabajar en 18 ejidos. Era un trabajador universitario. Bueno. Te llevo a otro tema. Está el crecimiento, que Orsi y O'Donnell han hablado bastante de la importancia de crecer, y después está la distribución. La izquierda, para vos, abandona un poco aquello de hay que grabar más el gran capital, cobrarle impuestos a los más ricos. Porque Orsi terminó diciendo, no voy a poner impuestos. Si la economía crece, van a tener que aportar más, como consecuencia del crecimiento de la economía. El problema es que en la economía del mercado existe una contradicción. Así como la vaca esconde la leche para el ternero, el capitalista, cuando le clavas demasiado las espuelas impositivas, raja y saca la guita por otro lado. ¿Ya? Porque no le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Los impuestos son imposiciones del Estado. Mucho menos al que paga mucho. Entonces eso hay que tenerlo presente. Porque si nos saca el capital nos agujerea. Por tener más en el corto plazo, en el mediano plazo, vengo para abajo. Porque vivo en una economía de mercado. Entonces hay un justo término, donde la imposición sea relativamente soportable. Siempre van a llorisquear. Siempre van a llorisquear. Pero una cosa es llorisquear y otra cosa tomárselo en serio. Pero no porque sean malos o buenos. Así somos los seres humanos. Lo mismo no me puedo pasar con los impuestos al consumo y todo lo demás. Pero hay un hecho. La izquierda tiende, como tendencia, a distribuir más hacia abajo. ¿Qué lo refleja eso? Los datos económicos. En los últimos 40 años, los dos partidos tradicionales gobernaron 25 años. Durante esos 25 años, los salarios y las jubilaciones aumentaron, casi no llegaron al 13% de aumento. La izquierda en su gobierno gobernó 15 años. Los aumentos salariales de cosas llegaron casi al 87%. Eso es inmanente. Y hay partidos que tienen, y no los voy a nombrar, porque yo no quiero pelearme con mis compatriotas. Hay partidos que históricamente tienen una dificultad para tirar unos pechos para abajo. Después, cuando pierden las elecciones, no entienden.
¿Pasó eso ahora con la coalición? Sí, hermano, lo que más siente, el corazón está acá. Pero ahí tenés... El que lo vio fue el ministro de Transporte, Falero. lo dijo. Sí, Hicimos mucha obra, pero no pusimos. pero ahí tuviste a Falero y a la calle Pou recorriendo el país durante 3 meses inaugurando obras, ¿no? ¿Sí? Como no digo que sea campaña, pero bueno, fue justo coincidiendo con la campaña. La calle Pou con una popularidad altísima. Sí. Sin embargo, esas acciones y esa popularidad no se trasladó al resultado electoral. ¿Qué explica la popularidad de la calle y qué explica que no se haya trasladado Es un al resultado? espléndido agitador. ¿Es un? Es un espléndido agitador. Utiliza el espacio público y la comunicación brillantemente. Me saco el sombrero. Se lo reconozco. Y bueno, se hizo mucha obra. Ahora hay que pagarla. Se tiraron créditos para adelante. Se multiplicó el peso de la deuda interna en pesos uruguayos. Pónganse en averiguar el costo por metro de la obra pública. El nivel de los intereses que hay que ponerle, pero macanudo, pero las obras se hicieron. Ese es tu diagnóstico de la coalición. Y si te pregunto por Cabildo, ¿qué pasó con Cabildo que venía como un partido fuerte y ahora se desplomó prácticamente? Yo creo que mucha gente que votó a Cabildo se hacía una expectativa que después no se dio. Y el Partido Nacional puso casi una independencia como partido. Incluso se vio en la última campaña electoral. Llevaban un candidato que era blanco, que era el candidato de la coalición, pero salían con el retrato de Sarabia. Ahora, si vos sos colorado, hay otro partido, para que no te va a caer muy simpático eso. Hace poco se juntaron con Manini acá, ¿no? Manini me vino a ver, sí. Yo a Manini lo conozco, fue general en jefe de mi tiempo. Y me vino a saludar. Y ha venido 3 o 4 veces en lo largo de los años. Siempre tuvimos buena relación. Comparte de lo que trascendió de ese encuentro fue Manini planteándole nuevamente el tema de los militares presos en Domingo de Arena, viejos, añosos, que podrían perfectamente estar pasando sus últimos días en otro lugar. Sí. Algo que usted ha repetido en más de una ocasión. Yo no lo pienso por los presos de Domingo de Arena, lo pienso por los presos en general, pero reconozco que en mi país estoy en minoría. Es mi manera de pensar. Sería un hipócrita si le disimulo. Pero para mí los ancianos, si están procesados, deben de terminar en su vivienda esa pena, salvo casos excepcionales que la justicia lo resuelva, ¿no? Casos piantados bien. Pero en la sociedad que vivo, la mayoría de la sociedad no piensa así. Y ahora, si le pregunto por lo siguiente, ¿no? El tiempo pasa, la biología corre, muchos de esos militares presos tienen información. ¿Habría que aplicar algo parecido a una delación premiada o información premiada? O sea, a cambio de información, darles algún tipo de beneficio.
existe, se suele dar una contradicción entre la sana sed de justicia y la amenaza que significa eso para los que tienen información. Y el tiempo pasa y van desapareciendo. Y con ellos desaparece la información. Y estamos, porque yo entiendo perfectamente a la gente que siente y grita de corazón. Es verdad y justicia. Pero se te crea una porque si vos tenés cierta verdad y yo te digo, te voy a meter preso si tengo la verdad. Y bueno, vos te vas a callar, no me vas a decir un carajo. Es contradictorio el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Entonces estamos patinando con una realidad que está ahí. Y yo entiendo perfectamente, para los familiares, para todo el dolor que tienen adentro, y de dónde nace esa consigna. Pero la justicia en sus procedimientos tuviera que premiar a los tipos que aporten información. Hace poco hizo... ¿Por qué? Porque los seres humanos buscamos la ventaja y mucha gente va a alargar cosas que de otra forma no alarga. No soy juez. Pero eso podría ser una fórmula ahora, en estos últimos tiempos. Bueno, tenés información, puedes irte a tu casa o tenés otro tipo de beneficios judiciales. Sí. Esas cosas serían lo que nos... La otra, la intercesión sin conocer a quién, que algún organismo más allá del Estado, por ejemplo la Iglesia Católica, pueda recoger esa información y volcarla sin tener que decir de dónde viene, pero volcarla. Como una confesión. Una confesión, algo por el estilo. No ha funcionado hasta el momento. ¿Eh? Eso no ha funcionado hasta el momento. No ha funcionado. Hace poco hizo bastante ruido en este libro que les hizo Pablo Cohen a Lucio Topolansky y a vos. Lucio Topolansky decía que sabía de casos de, militantes de izquierda que habían mentido en procesos contra militares para que vayan presos por crímenes de la dictadura, ¿no? ¿Les consta eso, que hubo casos de personas que están mal procesadas? Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos consta. Sí. No voy a decir que fuera generalizada. Pero había gente que salió con mucho rencor. Y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todo, pero sé que hubo casos. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Y qué quiere que hagamos? Mujica, le pregunto por el MLN y qué rol juega en este momento dentro del MPP. Ninguno. Ninguno. ¿Es una reserva de aquellos ideales que abrazaron los 60? ¿Qué representa? No tengo idea lo Ni que idea. ¿Le perdió el contacto? Totalmente. Hace años. He dedicado mi vida al MPP, que la inmensa mayoría de lo que tiene el MPP nunca tuvo en el MLN. Es otra cosa. Es otro momento histórico. Otra situación del mundo.
En aquella época había un campo socialista. Hubo peleas por toda América Latina. Tuvieron los sueños del Che Guevara. Era otro tiempo. Nuestra juventud pensaba que íbamos a cambiar el mundo. Y veíamos la antinominia que tiene la democracia liberal, que dice que jurídicamente somos iguales, pero todos sabemos que hay algunos que son mucho más iguales. A pesar de ello, es como decía Churchill, la mejor porquería que hemos inventado. Tiene defectos en pila, pero hay que sostenerla, porque las otras formas que hemos inventado son mucho peores. Bueno, ese mundo cambió y nosotros también tuvimos que cambiar. Ahora, no creo que estemos viviendo la última etapa de la civilización humana. A pesar de la visión en muchos aspectos negativa del orden de los sapiens, pienso que en el fondo los sapiens van a siempre luchar por sociedades mejores, con contradicciones, pero siempre lo van a hacer. ¿Y qué forma cree que puede llegar a tener esa siguiente etapa de la civilización? La democracia tiene una crisis hoy, parte se la señalé. Estamos en un mundo cada vez más tecnológico. Creo que un parlamento de la usanza ya no puede representar la complejidad de la sociedad moderna. Me da la impresión de que el futuro va a haber una cantidad de gobiernos parciales y va a haber un gobierno central, pero que no le va a decir lo que tienen que hacer, les va a frenar lo que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el mundo de la enseñanza es uno, el mundo de la industria es otro, y cada vez son más complejos. Y es imposible resumirlo en una unidad central. Pero eso va a traer contradicciones y cuando la cosa esté muy enredada, los humanos siempre soñamos con un gobierno fuerte. Después, si lo tenemos, nos arrepentimos. Pero ahí tenés en este momento una brecha entre aspiraciones y la capacidad de las personas de acceder a esas aspiraciones, ¿no? Y hay gente, políticos, que saben decodificar ese síntoma de los tiempos y a partir de eso acceden al poder. Y te pongo el caso de Javier Milei, que es un caso paradigmático en este momento en la región. Es cierto. A la luz de las contradicciones que tiene el propio sistema en sus entrañas, aparecen estas versiones. Y está muy de moda criticar el Estado. Es como si yo me pongo a criticar una caja de herramientas. No, el Estado no tiene culpa de nada. El campo es como esa silla, no tiene conciencia el Estado. Pero somos nosotros los que manejamos el Estado. Es una linda forma de quitarse la responsabilidad. La culpa la tiene el Estado. Y el Estado es como si yo tengo un martillo que sirve para romper la cabeza o clavar un clavo. Todo depende de cómo lo maneje. Bueno, el Estado es un instrumento formidable y es un peligro. Milei lo está usando, lo está deshaciendo para favorecer otras cosas. Sería como jugar al fútbol sin juez, nos matamos. Nos matamos entre nosotros. Porque sean perfectos, no. Pero tiene que haber alguien que diga, toque pito. Si no, nos matamos.
Bueno, Hace unos minutos hablabas un poco del MPP. El MPP llegó hasta acá con tu liderazgo. Para el futuro, ¿a quiénes ves ahí en ese rol? ¿Es Orsi? ¿Es el Pacha Sánchez? ¿Es yo Blanca Rodríguez que qué la trajiste a sé, la política? yo qué sé lo que va a hacer. Pero primero yo no... En esta campaña, yo al final salí 3 veces, nada más. Y votaron como los dioses. Y yo no estaba. No, estaba así. La última semana saliste fuerte. Y, no, y En la interna y más allá de también. no estar presente en actos, estaba Pepe Mujica. O sea, el MPP es Pepe Mujica. Por más que no lo quiera decir. Yo tengo mucha responsabilidad en el pase de Blanca Rodríguez. Esa fue un aporte que... Pero en cuanto a la campaña y la militancia, ¿sabes por qué votaron? Tuvieron días que hicieron 100 actos en el país. 100 actos. Y 80 y 70. Se movieron como los dioses. Con una energía brutal. Y fueron a cuantos pueblos puede haber. El aumento de la votación en el interior tiene mucho que ver con la prédica que hicieron los compañeros. Pero no solo en la campaña, de mucho antes. Yo los tengo que felicitar. Y que yo tengo que ver, sí tengo que ver por ese estilo. Yo cuando salí diputado, todos los jueves me iba para el interior. Y la mayor parte de las veces me iba en ómnibus. ¿Por qué? Porque en el ómnibus encontraba gente con la que hablaba y me paraban los boliches y me iba vinculando. Iba un día a un departamento, al otro, al otro, al otro. Bueno, eso me llevó años. Y el MPP en parte ha heredado ese estilo. Es un pueblito donde hay 200 personas. Vamos. Vamos. Y no vamos en la campaña electoral. Vamos en cualquier época del año. Y eso después a la larga da resultados. Porque hay una cosa. Los medios digitales nos han dado un grado de comunicación que ni se podía soñar. Pero nada sustituye a la relación personal. Lo que pasa es que la personal cuesta mucho. Hay que moverse, hay que ir. Entonces tendemos a descansarnos en la cuestión digital. No alcanza, en política no alcanza. Con la llegada de Blanca, cuando vos dijiste que la habían pensado también, como el famoso repuesto, la frase esa, ¿no? Que hizo un ruido. Ahí las feministas te salieron a pegar muy fuerte. No es la primera vez. ¿Vos sos un crítico del feminismo? ¿Le encontrás cosas que le criticás, que no te cierran? Nosotros no? somos los más feministas que hay. Y este feminismo boquillea y después sus partidos no le ponen de candidato. Andá a ver cuántas mujeres hay y quién las puso. Por el gabinete decís. El gabinete y la lista de diputados y la lista de senadores. Estamos llenos de mujeres. Y sacamos mujeres representantes en el interior. ¿Por qué? Porque vos, si sacás uno en el interior, pero para eso la tenés que poner al frente. Si la ponés segunda no sale ni en el año del golero. Lo que pasa es que nosotros nos guillamos, lo practicamos. Y si no hacen una lista, la primera presidenta de la Cámara fue nuestra, la segunda fue nuestra y la tercera fue nuestra. Y los partidos se aburrieron de elegir presidente, nunca ponían una mujer. ¿Por qué crees que las mujeres se arriman al MPP entonces? Hablas de Nora Castro, por ejemplo, la propia Lucía, Blanca. accediendo a puestos relevantes de la política, ¿no? Esa es una tradición en nosotros. ¿Y sabe dónde viene? Del MLN. Porque nosotros precisábamos mujeres. Porque era
imposible hacer espionaje y relevamiento en la ciudad si no tenías mujeres. Y ese chino quedó toda la vida. Las mujeres son imprescindibles. Es una cuestión de principio. Y nosotros las buscamos y las favorecemos en lo que podemos. Blanca Rodríguez no vino por eso. Blanca Rodríguez es un fenómeno de la comunicación. Y nosotros queremos que había que darle una oportunidad política para que pueda ser una senadora y se proyecte. Porque, ¿qué vemos? Que puede ser una líder femenina de gran importancia. ¿Por qué? Porque la escuchan por todos lados. Y eso es una manera de servir al feminismo, pero no haciendo discurso, del punto de vista práctico. Y bueno, ahora nos metieron varias mujeres en el ministerio. No tenían más remedio si querían cumplir con la cuota. ¿Cómo ve los liderazgos por fuera del MPP? ¿Qué liderazgos ve o cómo? Yo creo que están imagina apareciendo. Que están apareciendo. Están apareciendo, sí. Y tienen que aparecer porque el tiempo es inexorable. Es inevitable una renovación y en política hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse. Desgraciadamente hay una tendencia humana a quererse aferrar y no hacer lugar al creerse imprescindible y no abrirle paso a las nuevas generaciones. Esa también es una tendencia egoísta que los humanos llevamos adentro y hay que estar en guardia. Pero estoy convencido, y lo he dicho durante años, el mejor dirigente es el que logra un conjunto de gente que lo supera con ventaja. Porque caminar hacia el futuro es siempre superarse. A mí me han dado un premio. Los compañeros votaron como los dioses. Y todavía sacamos el presidente de postre. Y yo estaba de viejo jubilado acá, dando algunos consejos, haciendo alguna picardía, pero no como actor político. Me parece que a la larga van a ser mucho mejores que yo. Bien, vamos con las últimas, ¿le parece, Mujica? Sí. Me queda una pendiente de Milei, ¿no? En su experiencia política. ¿Le parece que puede llegar a conformar un polo que antagonice con el peronismo? ¡Ja! El peronismo es duro de matar. Es un animal que existe, aunque nadie sabe mucho lo que es, porque es todas las cosas a la vez. Es una mística. Lo que tengo claro que la superación de esta etapa en la Argentina no es un cuarto de hora. Me pareció inteligente, de acuerdo a uno de los últimos discursos que sentí de Cristina, que se dedique a formar gente, a ayudar a formar, porque esto más bien lo veo como una etapa que va a llevar tiempo. ¿Por qué le digo esto?
Porque yo sé que la mitad de la Argentina está pobre. Y ahí debe haber reclamos cualquier. Pero han venido algunos patrones de clase media argentina que están contentos. Es decir, en la sociedad argentina hay contradicciones. ¿Por qué? Porque el último gobierno argentino vivió una hiperinflación. Y esto yo quisiera que quede claro. La hiperinflación no es amiga de nadie. Los pueblos se enloquecen. La Alemania que votó a Hitler, la República de Weimar, sucumbió por una hiperinflación. El pueblo alemán era lo más desarrollado e inteligente de Europa y votó a la bestia de Hitler, y con lo cual encalacró a toda la humanidad. Nos comimos la Segunda Guerra Mundial. Y esa decisión la tomó la mayoría del pueblo más instruido y más culto de Europa. ¿Qué le había pasado? Había vivido un proceso de hiperinflación. Lo que pasó en la Argentina es justificable por eso. Y esto lo tiene que aprender la derecha y la izquierda. Y el centro, y lo tenemos que aprender todo. No se puede intentar solucionar los problemas imprimiendo plata y tirando plata. Porque después viene esto, la locura. Y el pueblo no tiene la culpa. La última, por lo menos de mi parte, Mujica. ¿Hay alguna etapa de su vida en la que suela volver? ¿Algún momento que suele recordar o que en este momento recuerde con mayor frecuencia? Estoy a 5 meses, 90 años. Tengo agujeros por todos lados. ¿Qué querés? ¿Que te repita el poema de Darío? Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Este fue un año jodido, con una enfermedad. Vivan lo que tienen. Miren que se va. ¿Te asusta lo que viene? No, les digo a ustedes, lo que viene para mí es el cementerio. Si te digo que estoy a meses de 90 años, tengo un agujero acá y eso, no tengo ganas de irme, pero... ¿Usted cree que la vida es la aventura de las moléculas? Ya lo ha dicho Sí. varias entrevistas. Sí. De alguna forma es decir... Y acá está el infierno y el paraíso. Por eso le digo a todos los jóvenes, vivan la vida, peleenla, quieranla. Y no hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva. No, triunfar es levantarse cada vez que no cae. Mañana te echan del laburo, te vas a lamentar. Pero no es el fin del mundo. Va a aparecer otro y tenés que pelear por otro. Y así sucesivamente. ¿Fracasaste en el amor? No le digas nunca más al amor. No, estás loco. Empezar de nuevo. Porque no hay ningún triunfo. Hay que tener el coraje de levantarse y volver a empezar. Muchas gracias, Mujica. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.